clasificamos en dos tipos de pérdidas, ya la clase anterior. Hablamos de las pérdidas del núcleo, ¿ya? Y de las pérdidas del cobre. Las pérdidas del cobre eran las pérdidas en las bobinas, ya que había disipación de potencia por I cuadrado R, que era la ley de Joule, y las pérdidas en el núcleo las dividíamos entre pérdidas por histéresis, ¿verdad? Que las definimos como un roce de los dipolos magnéticos, de los dominios magnéticos dentro del material, y en corrientes parásitas. ¿Ya? Entonces clasificamos las pérdidas de esa manera: pérdidas en el cobre por I cuadrado R y pérdidas en el núcleo por histéresis y por corrientes parásitas. ¿Ya? Ese es más o menos el marco de los tipos de pérdida que vamos a encontrar en el transformador. Hablamos la última vez acerca de polaridad, ¿ya? Y vamos a tener que revisar también algo de conexiones en el transformador trifásico. Esta es la semana de hoy. Luego nos quedan un par de clases solamente para el transformador. La idea es que la próxima semana, hablamos de regulación de tensión también. Vamos a ver, la próxima semana nos vamos a centrar en problemas ya propiamente tal, en resolución de ejercicios. Ya hoy día vamos a hacer la resolución de un problema, y la próxima semana también vamos a estar ahí, vamos a ver algo de la placa de características y nos vamos a centrar en la resolución de problemas. Y el 25 de mayo, ya aproximadamente, vamos a tener la primera evaluación, ya que va a ser sobre transformadores. Así que anótenla ahí para el 25 de mayo. Ya vamos a estar pensada, o sea, para la semana del 25 de mayo, que es, la podemos hacer el día viernes, que sería el viernes 29. Ya, viernes 29 de mayo vamos a tener la evaluación. Para que anoten ahí dónde vamos a, o sea, para que anoten ahí Entonces hacemos el día jueves, el día anterior, también una preparación del certamen. Ahí la idea es que el día 28 traigan todas las preguntas, todas las dudas que tengan después de haber estudiado. Y el día 29 entonces procedemos a la primera evaluación, teórica. Ya eso, entonces después de la evaluación podemos pasar ya al motor de inducción, a revisar toda la teoría del motor de inducción. Y la segunda evaluación la tendríamos por ahí por el 6 de julio. Ahí nos quedaría después 2 o 3 semanas para revisar el motor de inducción, donde lo vamos a evaluar por algún trabajo o alguna prueba, digamos, que hagamos ahí en línea. Entonces esa es la programación aproximada que tenemos para el futuro. Ya eso lo pueden revisar ahí en el aula. Vamos a hablar de polaridad, entonces vamos a terminar de ver esto. Esta fue la lámina que vimos el día de ayer. Ahí no sé si la pueden ver bien. Lo voy a acercar ahí. Ahí. Entonces tenemos ese transformador, digamos, que está marcado con puntos de polaridad
en un extremo aquí, en ese punto, y en el punto inferior. Ya, esa es un tipo, dijimos, era un tipo de polaridad que llamábamos polaridad, que le vamos a llamar polaridad aditiva, y cuando los puntos están encontrados, le vamos a llamar polaridad sustractiva. ¿Ya? Pero la idea principal es que depende de cómo esté enrollado la bobina al núcleo, eh, cuando el positivo del primario está aquí, o sea, cuando la corriente está entrando por este punto, ¿ya? Dependiendo de cómo enrollo esta segunda bobina, la corriente puede estar en ese mismo momento saliendo por acá o saliendo por este punto inferior. ¿Ya? Lo importante de aquí es que tienen que agarrar bien, es que en el primario, por donde la corriente entra, la consideramos positivo. Por donde la corriente entra, ese va a ser positivo y ese va a ser nuestro punto, la marca del punto. Y en el secundario, por donde la corriente sale, va a ser nuestro positivo, ¿ya? Y va a ser nuestro punto. Por eso aquí la corriente entra por este lado, por eso marcamos el punto arriba, pero acá en la segunda bobina, la corriente está saliendo por el punto inferior, por eso marcamos ese como punto. Entonces, siempre en el primario, que es el que está conectado a la fuente de alimentación, el positivo es por donde entra la corriente, porque aquí nuestro criterio es la bobina. ¿Ya? Consideramos la corriente circulando dentro de la bobina, por tanto nuestro positivo va a ser donde la corriente entra y nuestro negativo por donde la corriente sale. En el secundario, nuestro criterio es la carga. Nuestro criterio no es la bobina, sino que es la carga. Por tanto, eh, marcamos como positivo por donde la corriente entra a la carga y marcamos como negativo por donde la corriente sale de la carga. Si se recuerdan, este fue vamos a mirar acá, esta fue la lámina que mostramos el día de ayer, donde teníamos los dos casos, ¿ya? Los dos casos, digamos, dos transformadores similares. El primario está enrollado de la misma manera en ambos, ya la corriente circula igual en en ambas bobinas, en los dos transformadores que tenemos ahí. El flujo magnético se establece en la misma dirección en ambos transformadores. Sin embargo, la bobina secundaria ya está enrollada en forma distinta. ¿Ya? En el primer caso, en el transformador en la parte superior, la corriente está saliendo por la parte superior, por eso ponemos un punto ahí, y está entrando por la parte inferior. Y en el caso del transformador que está en la parte inferior, abajo, como está enrollada la bobina en otra dirección, en el otro sentido, la corriente sale por la parte de abajo, por eso marcamos ese como el punto, y está, digamos, saliendo de la carga por la parte superior. Por eso ese marcamos como negativo. ¿Sí? Revisen el video de la clase de ayer, lo voy a subir ahora en la tarde, para que se recuerden cómo hacíamos ese análisis, ya cómo determinábamos la dirección de la corriente en el secundario cuando ya sabíamos para dónde iba el flujo. Ya con la dirección del flujo podemos determinar inmediatamente ahí la dirección de la corriente en la bobina secundaria. Eso es importante ahí de tener en cuenta, de tener en consideración. Vámonos acá a esto que también hayamos revisado.
Ya recordemos esta, que también esta es la única diferencia, ¿verdad? Cuando tengo un transformador donde los dos puntos están encontrados en la parte de arriba. En la parte de alta, siempre donde está el punto le vamos a llamar H1, ¿ya? Al lado que no tiene el punto le vamos a llamar H2. H es de alta tensión, ¿ya? De high. Eh, eh, en la parte de baja tensión vamos a definir los terminales con la letra X. Ya no se hace con la L de low porque se nos puede confundir con la L que usamos para línea. L1, L2, L3 usamos para las líneas de alimentación. Entonces por eso no se ocupa la letra L, se ocupa la letra X. ¿Ya? X para baja tensión, H para alta tensión. Entonces H1 y X1 van a ser eh, los terminales donde está el punto, o sea, donde está nuestro positivo. ¿Ya? Así vamos a nombrar a los terminales del transformador. ¿Ya? H1, H2 para la alta tensión en el transformador monofásico y X1, X2 para la baja tensión. Y haciendo H1 y X1 los terminales marcados por el punto, o donde tenemos el punto de polaridad. Por eso aquí en esta imagen hay un error. ¿Ya? Aquí X1 tiene que estar aquí abajo y X2 aquí arriba. ¿Ya? Ese es un error que tiene la imagen. Si ustedes se fijan acá, H1 y X1 están encontrados, H2 y X2, por eso esto se corresponde al transformador que está aquí abajo, donde H1 y X1 están alineados y H2 y X2 también. Sin embargo aquí H1 con X1 están cruzados y H2 con X2 también están cruzados. Por eso aquí hay un error, les dije, aquí tiene que ser X2 y aquí abajo X1. Y aquí abajo, ¿verdad? Vemos que efectivamente H1 está cruzado con X1 y H2 está cruzado con X2. ¿Sí? Pueden encontrar ambas configuraciones indistintamente. Lo que tenemos que saber es cuál es H1 y H2 y cuál es X1 y X2 para no cometer errores después en la conexión. Si es que quisiéramos, por ejemplo, conectar estos dos transformadores en paralelo, ¿ya? Al conectar dos transformadores en paralelo tenemos que tener muy claro cuáles son los puntos de polaridad, ¿ya? Y eso es, para eso, digamos, es que deseamos saber cuáles son los puntos de polaridad. Si solo vamos a conectar un transformador a la fuente y a la carga, entonces no interesa cuál sea el punto de polaridad, no nos importa cuál sea X1 o X2, solamente conectamos los dos puntos a la carga y ya no, digamos, no tiene mayor relevancia el tema de la polaridad cuando conecto un transformador a la fuente directamente y a la carga directamente y no hago una interconexión de bobinas. Entonces, ya considerando esto que tenemos acá, vamos a mirar aquí la imagen. Considerando esto que tenemos acá, tengo dos transformadores. ¿Ya? Uno está con los puntos encontrados y el otro con los puntos alternados, ya el transformador de la parte inferior. Por tanto, si yo le pongo nombre a las entradas aquí a las entradas de estas bobinas, en el transformador de la parte superior, ya va a tomar el nombre de, como aquí está el punto, se va a llamar H1, este terminal se va a llamar H1. En el no punto, aquí donde no está el punto, o donde está nuestro negativo, se va a llamar H2. Aquí lo mismo, H1 y H2.
Lo que va a cambiar son las designaciones del lado de baja, donde como aquí está el punto, este va a tomar el nombre de X1, este de X2, y aquí abajo como este es el donde está entrando la corriente de la carga y donde está el punto de polaridad, este de abajo se va a llamar X1 y este se va a llamar X2. ¿Mm? Entonces, eh, podemos tener el caso de que deseemos conectar estos dos transformadores en paralelo, ¿ya? La conexión de transformadores en paralelo no es extraña, se hace continuamente, es común, digamos, eh, querer conectar dos transformadores en paralelo para aumentar la potencia de la carga, digamos, de la capacidad de potencia que yo tengo para entregar a una carga. Ya, por ejemplo, vamos a ver un caso de un problema real que tengamos que atender con la conexión de dos transformadores. Ya, imaginemos una carga, tenemos una carga aquí monofásica, que como les dije puede ser una casa habitación, un conjunto de casas, puede ser en una zona rural, eh, digamos un conjunto de cabañas que deseemos alimentar con un transformador, puede ser un cierto sector de una industria que se amplió y que tengamos que alimentar con energía eléctrica, etcétera. Puede ser cualquier carga, ya que nos imaginemos, ya donde tengamos que nosotros alimentar con energía eléctrica. Ya, como le digo, son nociones que es muy bueno que ustedes tengan como ingenieros mecánicos, como ingenieros después que van a salir a la vida laboral, que tengan estas nociones de electricidad les va a ser muy valioso, ya que tengan las nociones del curso que aprobaron de electricidad y de este curso que de máquinas eléctricas. Ya este plus que les da eh, el conocer, digamos, no con detalle ni a nivel de especialista, pero conocer la electricidad les va a dar un plus muy importante en la vida profesional. Ya le va a seguramente a abrir muchas las puertas el hecho eh, de que puedan dominar por lo menos cómo funcionan las máquinas y, y, y qué soluciones ustedes pueden dar a a un problema en particular. Entonces tenemos esta carga acá que, como les digo, puede ser cualquier instalación de una empresa domiciliaria, etcétera. Ya, lo que ustedes tienen que saber de la carga para poder alimentarlo, para poder dar una solución, necesitan conocer sí o sí la potencia de la carga. O sea, si no tienen los datos de la potencia de la carga, no hay nada que hacer. ¿Ya? Si a mí me dicen, eh, oye, hazte el proyecto o para alimentar ciertas cabañas, por ejemplo, para alimentar esta empresa que se está construyendo, y no me dicen el valor de la potencia instalada que tiene la carga que vamos a alimentar, no se puede hacer el proyecto. O sea, ustedes no pueden hacerlo a ojos cerrados poniendo cualquier tipo de transformador, porque si la carga es mayor al transformador que pusieron, solamente el transformador no va a servir, eh, y los conductores que van a instalar tampoco van a servir y van a tener que cambiar todo después. Entonces tiene que tener mucha claridad de cuál es la potencia instalada. La potencia instalada es la suma de todas las potencias que van a estar conectadas en la instalación. Necesitan ustedes esa noción de qué potencia va a consumir eh, aquello que ustedes quieren alimentar. Ya ese es el primer paso. Sin ese dato de potencia, no hay mucho que, no hay mucho que hacer. ¿Ya? Entonces,
vamos a tener una carga, ya que vamos a hacer una carga más o menos alta, ya que más o menos corresponde a unas 15 casas más o menos, ya aproximadamente con 5 kilowatts cada una. Estoy calculando más o menos cuánto nos va a salir el transformador. A ver si le ponemos esa potencia. Ya, vamos a alimentar una carga con 80 kilowatts. Esa va a ser la potencia que va a consumir esta carga. Y va a tener un factor de potencia de 0,9. Esas son las condiciones de la carga, esos son datos que yo tengo que tener ya para saber cómo alimentar correctamente mi instalación. Ya son datos que necesito conocer, tanto la potencia como el factor de potencia de la carga. Ya el factor de potencia, perdón, el factor de potencia es un dato importante cuando se tienen tarifas de alta tensión. Cuando hay tarifas de alta tensión se cobra una multa cuando el factor de potencia es menor de 0,93. Por tanto, la mayoría de las empresas, cuando tiene un factor de potencia más bajo de 0,93, esas empresas instalan un banco de condensadores para poder mejorar el factor de potencia. Ya el factor de potencia generalmente se cae o se vuelve malo por la cantidad de cargas inductivas que hay cuando hay una buena cantidad de motores instalados, una buena cantidad de tubos fluorescentes con balas no compensados de estos antiguos, o cuando son cargas no lineales como muchas cargas computacionales o servidores o cosas así. Entonces el factor de potencia se afecta, el factor de potencia, digamos, se vuelve malo, cae a 0,8, 0,7, 0,6 incluso. Entonces la empresa de distribución no le conviene que el factor de potencia sea bajo, porque la empresa eléctrica cobra por los kilowatts, cobra por la potencia activa, y un factor de potencia muy malo va a sobrecargar sus líneas, va a pedir más cantidad de corriente sin que esa corriente se utilice en, en producir un trabajo real, ya en que solo es corriente que está circulando por las líneas. Entonces la empresa de distribución hace un recargo por factor de potencia. Ya, eso es en tarifas industriales y en las tarifas que ustedes tienen en sus casas, que son tarifas en baja tensión. Ya todas las casas por defecto traen la tarifa BT1, no trae recargo por factor de potencia. Lo que sí trae la BT1 es un recargo por límite de invierno. ¿Ya? O sea, si ustedes consumen mucha más energía en verano que en invierno, van a tener ahí un sobrecargo. Pero no trae por factor de potencia. Ya las tarifas industriales generalmente traen este recargo. En este caso, esta carga estaría pagando un recargo por factor de potencia, porque tiene un factor de potencia menor a 0,93, que tiene un factor de potencia de 0,9. Y eso va a traer problemas, digamos, adelante. Pero la idea es esto, ya con esa carga quiero determinar yo qué transformador tengo que utilizar. ¿Ya? Solo la potencia y el factor de potencia son necesarios para determinar la potencia mínima del transformador que yo tengo que utilizar.
¿Cómo lo hago? Tengo que calcular la potencia activa, perdón, la potencia aparente, ya con esos dos datos. ¿Por qué? Porque el transformador tiene una medida de potencia aparente. O sea, el transformador no se mide en potencia activa, sino que el transformador se mide en potencia aparente. Ya recordamos la fórmula aquí, factor de potencia es igual a la potencia activa dividido por la potencia aparente. ¿Mm? De aquí despejamos la potencia aparente y me queda que S es igual a la potencia dividido por el factor de potencia. S, en este caso entonces, que es la potencia aparente, va a ser igual a 80.000, 80 kilos, dividido por 0.9. Y eso me da, a ver si lo calculamos aquí, son 80.000 dividido por 0.9, me da 88.8 kilovolt ampere. Ya la potencia aparente, esa es su unidad de medida, kilovolt ampere. Ya, si todavía recuerdan bien lo de las potencias, revisen nuevamente el video donde hicimos el repaso el primer video de repaso. Hablamos de potencia activa, aparente y de potencia reactiva. Entonces, necesitamos para esta carga 88,8 kilovolt ampere. El transformador debería tener esa potencia como mínimo. Ya debería tener mínimo 88 kVA. Un transformador de 80 no me sirve, ¿ya? Porque va a quedar, digamos, con menos potencia. Entonces uno de 100 sí me sirve, ya 100 kVA. Ya con un transformador de 100 kVA yo podría entonces alimentar esa carga. ¿Ya? Me sobraría incluso un poco de potencia con la que yo podría asumir algún tipo de ampliación futura de esa carga. O sea, quedaría todavía un poco de potencia disponible en el transformador para que después puedan conectarse más cargas. Pero vamos a dar el caso, o sea, aquí tenemos varias opciones para solucionar este problema, ¿ya? O para darle solución a este que podría ser claramente un problema real. Podemos comprar un transformador de 100 kVA, ya podríamos tomar esa determinación y decirle al cliente, oiga cliente, compre un transformador de 100 kVA, ya va a tener para alimentar su carga y le va a quedar disponible un poco menos del 20%, más o menos un 15% de disponibilidad para futuras ampliaciones. O podrían ustedes tomar la decisión de comprar dos transformadores de 50 kVA, que vamos a ver, tiene varias ventajas eso. Entonces ustedes toman la decisión, ya como aprobaron con honores el curso de máquinas eléctricas en la universidad. Entonces ahí ustedes se recuerdan y le dicen al cliente, mire, lo que le conviene ya no es poner un solo transformador de 100 kVA, porque cuando ese transformador tenga que, por ejemplo, ir a mantención, ¿ya? O ese transformador falle, toda la carga va a quedar sin suministro de energía. ¿Ya? Y si esto es una industria, por ejemplo, que es importante la continuidad del servicio, entonces
se va a ver afectado ahí el servicio. Entonces, ustedes le dicen ahí al cliente, sabe que lo que le conviene a usted es comprar no un transformador de 100 kVA, sino dos transformadores de 50 kVA. Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Compramos dos transformadores de 50 kVA. Estos dos transformadores los vamos a conectar en paralelo para sumar sus potencias y va a funcionar como si fuera un transformador de 100 kVA y vamos a conectar a la carga, ya de la misma manera. Esto estamos asumiendo que trabaja con 220 volts y que en la red acá tenemos 15.000. 15.000 volts, que es el voltaje normal de una red de media tensión, por lo menos aquí en la octava región. Ya más al sur, donde trabaja Frontel como empresa distribuidora, trabajan con 13.800 volts en la línea de media. Aquí donde tenemos a la Compañía General de Electricidad, la compañía trabaja con 15 kilovolts en las líneas de media. Entonces tenemos que transformar 15.000 volts a 220 y utilizando dos transformadores de 50 kVA para formar los 100 que necesitamos para la carga. Tenemos estos dos transformadores y ahora la pregunta es cómo los conectamos, cómo hacemos la conexión. Y aquí es donde es necesario conocer la polaridad. Ya, aquí entra en juego y es muy importante conocer la polaridad del transformador, o sea, cuál es H1, H2 y cuál es X1, X2. Si no tengo esa información, es imposible hacer la conexión entre los transformadores. ¿Ya? Aquí entonces yo voy a tener los dos bornes del lado de alta tensión, H1, H2, H1 y H2. ¿Ya? En el lado de baja tensión vamos a imaginar que tenemos este caso. Que tenemos este mismo caso de antes, o sea, los dos transformadores que compramos ya son estos mismos dos transformadores, o sea que en uno los puntos en el primer transformador los puntos de polaridad están encontrados, ¿ya? Están los dos encontrados, eso quiere decir que voy a tener X1 ahí y X2 acá, pero en el otro transformador tiene la polaridad opuesta y los puntos en primario y secundario están así alternados. Y aquí tengo X2 y aquí tengo X1. ¿Ya? Es decir, algo parecido a si tuviera estos dos transformadores. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo dos transformadores de 10 kVA. ¿Ya? Tengo dos transformadores de 10 kVA, uno con un tipo de polaridad y el otro con la polaridad opuesta. Aquí H1 está en línea con X1, pero aquí H1 está alternado con X1. Si nosotros compramos estos transformadores, ¿ya? Dos transformadores, en el caso del ejercicio que estamos realizando, dos de 50 kVA, y vienen marcadas las salidas, ya no tenemos ningún problema, ¿verdad? O sea, mientras las salidas estén bien identificadas, estamos ok. Ya lo único que tenemos que hacer es conectar X1 con X2, perdón, X1 con X1 y X2 con X2 para tener la salida. El problema es cuando no están identificadas.
cuando, no sé, vamos a utilizar algunos transformadores que no son nuevos y que no tenemos identificación de las salidas, ahí no podemos hacer la conexión de los transformadores en paralelo hasta no asegurarnos de la polaridad, ¿ya? Entonces se puede dar el caso de que traigan dos transformadores de 50 kVA, ¿ya? Y no estén bien identificados los bornes de salida. En ese caso ustedes no pueden hacer la conexión. Hay que llamar a algún especialista para que haga la prueba de polaridad y determine cuál es H1, H2 y cuál es X1, X2. Ya, eso es algo que ahí ustedes tienen que saber, ya que no pueden conectar dos transformadores entre sí si no conocen claramente cuál es la polaridad. Aquí, como ya están los terminales marcados, ustedes saben que la polaridad está en H1, X1, ahí están los puntos, y en H1, X1, ahí, aquí están encontrados y aquí están alternados. Por lo tanto, aquí en la línea de 15.000 volts, L1, L2, le vamos a llamar a la línea de 15.000 volts, que está pasando por acá. Aquí la conexión es simple, ya conecto L1 a H1 y L2 a H2, ¿ya? Y lo mismo en el segundo transformador, L1 a H1 y L2 a H2. Y en el secundario del transformador, ya Profe, las ahí, líneas verdes se supone que son las líneas de alta tensión. sí, esas son las líneas de alta. Ya generalmente son tres, L1, L2, L3, pero en este caso, como los transformadores son monofásicos, usamos dos de las tres líneas. Ya entre las dos tenemos 15.000 volts. Entonces, de esas líneas de alta tensión sale hacia el transformador, hacia los dos transformadores, digamos, respetando que la misma fase que va a H1 vaya a H1 en el segundo. Ya, o sea, si colocamos aquí en H1, H2, L1, L2, y acá hacemos la conexión inversa, o sea, colocamos L2 en H1 y L1 en H2, ahí ya nos fuimos a otro lado. Ahí vamos a tener problemas, ahí cuando alimentemos el transformador va algún cortocircuito se va a producir, y cuando estamos trabajando con alta tensión lo más probable es que ese transformador termine reventando, y vamos a tener un lindo espectáculo y una experiencia para contarle a los nietos después. Ya tiene que ser L1 con H1, L2 con H2, lo mismo en el transformador de abajo. En la salida, acá en el lado de baja tensión, también, como lo voy a conectar en paralelo, tengo que conectar X1 con X1. ¿Ya? Aquí X1 está arriba y acá X1 está en la parte de abajo. Pero tengo que conectar el que tiene el punto aquí, este que tiene la polaridad, con este que también tiene la misma polaridad aquí. Ya, porque entre estos dos puntos que conecté acá con verde, entre esos dos puntos no hay voltaje. En ningún tiempo hay voltaje. Si yo me equivoco aquí en la conexión y conecto X1 con X2, ya voy a tener corrientes que van a circular entre los transformadores. Ya voy a conectar un punto. ¿Eso es como que cierra el ciclo o no? Eh, es que mira, ambos, ya X1
En la salida X1, el voltaje va a tener esa forma, pero en los puntos X, en el X2, digamos, la tensión va a variar en 180 grados al contrario. ¿Mm? Entonces, si yo conecto y equivoco y conecto X1 de este de arriba con X2 de abajo, ya voy a estar uniendo dos puntos donde el voltaje no va a estar en fase. Ya en un punto el voltaje va a ir subiendo y en el otro va a ir bajando. Y como van a haber voltajes entre los puntos y yo los voy a conectar directamente con un conductor, van a haber corrientes que van a venir desde este transformador al otro. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que estas corrientes que van a circular entre los transformadores los van a calentar y los van a terminar quemando. Entonces, tengo que conectar, cuando los conecto en paralelo, X1 con X1, X2 con X2, ¿ya? Y de X1 y X2 de cualquiera, salgo hacia la carga. De esa manera. ¿Ya? Aquí, en cuanto a la simbología, esto es unión. ¿Ya? La unión se simboliza con un punto bien marcado. Ahí yo estoy uniendo los conductores. Cuando tengo esto, ya eso significa cruce. Ya no hay una unión de conductores. ¿Ya? En algunas partes, ya algunos usan una simbología parecida a esta para el cruce. ¿Ya? Sin embargo, eso no está normado, digamos, en ninguna simbología. Por tanto, el cruce lo hacemos así, nomás directamente, uno sobre otro. Eso significa que están cruzándose los conductores, no que se están uniendo. Entonces, así es como haríamos la conexión de los dos transformadores, ¿ya? Y X1 con X1, X2 con X2. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, no estaba enfocando bien, ¿ya? Los dos transformadores de 50 kVA que nosotros consideramos para la solución de este problema. Ahora, ¿qué ventaja tiene tener dos transformadores en vez de comprar uno de 100? ¿Ya? O sea, el haber comprado uno de 100 me evita todo el problema de la conexión, ¿ya? Y la conexión se hace mucho más simple. ¿Qué ventaja tiene colocar dos de 50 en vez de uno de 100? Bueno, que aquí yo puedo, por ejemplo, claramente mandar uno a mantención y dejar el otro. O sea, cuando yo voy a programar la mantención de los transformadores, la programo así seccionadamente. O sea, mando el transformador 1 a mantención, ¿ya? Y dejo el transformador 2 alimentando la carga. Claramente aquí voy a tener que tener restricción de la carga, ¿ya? No voy a poder usar toda la carga cuando un transformador esté en mantención, pero aquí hay que hacer los ajustes, ¿ya? Para que asegurar que haya un consumo menor a 50 kVA. Van a tener que bajar su consumo mientras dure ese tiempo, pero no pierdo la continuidad de servicio. O sea, sigo alimentando la instalación mientras uno de los transformadores va a mantención. Cuando ese regrese de mantención, yo puedo sacar el otro y mandarlo también con restricción de carga. Y cuando ese llegue, ya funcionamos normalmente y mandé y le hice mantención a los dos transformadores sin necesidad de cortar el servicio. ¿Ya? En el caso de tener uno solo de 100, en el caso de que ese se vaya a mantención, nos quedamos sin energía eléctrica completamente para toda la instalación y eso por lo general no es deseable. Lo otro, en caso de falla, acá es raro que fallen los dos juntos, los transformadores, siempre va a haber
uno, por ejemplo, que va a presentar alguna falla, alguna fuga de aceite o algún tema similar, entonces puede mandarse a reparación y dejar el otro funcionando con restricción de carga. Eso es muy usado en la industria, ya esta configuración de transformadores en paralelo se usa bastante, ya también nos ahorra mucho si estos transformadores, por ejemplo, los compramos en otra región. Imaginen ustedes que los mandan a pedir a Santiago, 2 transformadores de 50 kVA va a salir mucho más económico traerlos que traer uno de 100, así que también ganamos en eso, en la logística, digamos, que se utiliza para llevar el transformador, la base en la cual van a estar montados los transformadores también va a ser más pequeña para 2 de 50 que para uno de 100. Generalmente hay muchas más ventajas en colocar, en usar transformadores en paralelo. Entonces, en este caso, cuando conectamos dos transformadores en paralelo, es cuando se hace importante el tema de la polaridad ya del transformador. Lo que quiero es que solamente veamos la importancia ya de la polaridad de un transformador. También es importante ya, la polaridad de un transformador cuando el equipo tiene más de una bobina en el secundario, ya, o cuando se trata de un transformador de varias salidas y yo quiero conectar entre ellas las salidas. Ahí también necesito conocer claramente cuál es la polaridad de las salidas para poder conectarlas, ya sea en serie o en paralelo. Ahí necesito, por obligación, conocer la polaridad. Vamos a tomar el ejemplo de un transformador con 2 salidas, ¿ya? Con 2 bobinas en el secundario. Ya, no lo vamos a dibujar con el núcleo, ya solo vamos a dibujar ahí donde están las bobinas. Este es el lado del lado de alta tensión. En este caso es un transformador un transformador pequeño, ya de 220. Esta es la bobina de 220 volts. Con 2 bobinas en el secundario de 60 volts cada una. Ya, los transformadores que tenemos en el taller eléctrico en la universidad poseen estas características. O sea, si hubiéramos estado allá en clases presenciales, hubieran lo más probable tenido enfrente un transformador con 3 bobinas, ya que no están identificadas, solo son 6 bornes, ya, o sea, se hubieran encontrado con una caja, así, da un pedazo ahí pesado de fierro con bobina, y en la placa de bornes se hubieran encontrado con esto. 6 bornes ahí sin identificar, y le hubiéramos pedido hacer algún tipo de conexión. Ya, por ejemplo, conectar una fuente o una carga de 120 volts, conectar aquí una carga de 120 volts con una fuente de 220. Aquí tenemos una fuente
Esta fuente tiene 220 volts. Y tienen que alimentar una carga de 120. ¿Ya? Ese es el problema. Una fuente de 220 para alimentar una carga de 120. Y lo que tienen es este equipo, ¿ya? Un equipo con 6 bornes que no conocen qué cosa es. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya que ese es, en primer lugar, el primer paso. Siempre cuando ustedes tienen bornes acá y no hay ninguna designación, entonces lo primero que deberían hacer es identificar bobinas. O sea, saber dónde están los pares de bobinas en el transformador. ¿Ya cómo se les ocurre que podrían ustedes identificar bobinas? O identificar dónde están las bobinas si solo se enfrentan a esto. Si solo tienen una placa con 6 bornes que no están identificados ni por color y son todos del mismo tamaño. ¿Cómo se les ocurre? A ver, ¿alguna idea de cómo poder identificar las bobinas? De cómo poder saber, oye, entre estos dos bornes parece que está la bobina de alta tensión, parece que entre estos dos está la bobina, pero en estos dos, ¿cómo podrían asegurarse ustedes de a dónde efectivamente está la bobina? No sé si hay alguna idea para eso. ¿Algunos se les... Midiendo con un voltímetro. Ya midiendo, eso está bien, ahora tenemos que hacer una medición, pero con un voltímetro todavía no, porque no hemos energizado el transformador. ¿Ya? Y sería muy peligroso energizarlo si no sabemos dónde están las bobinas. ¿A dónde vas a energizar? ¿Dónde vas a poner la fuente? Entonces, medir sí, pero Con no con un voltímetro. Ah, por ahí sí, con un multímetro en posición de continuidad. ¿Ya? O sea, ustedes, aquí tenemos un multímetro, algo como eso. ¿Ya? Seguramente este lo han visto antes ahí en... ¿ya? Multímetro. ¿Ya? Multímetro se llama porque tiene varias funciones ya de medición de voltaje, corriente, resistencia, etcétera. Eso es un multímetro. Y todos los multímetros tienen una sección donde, generalmente en la misma sección donde se mide resistencia. Esa es la medición ahí lo tenemos en medición de resistencia. Y si ustedes se fijan, hay dos símbolos arriba de la ómega. La ómega es el símbolo para ohm, ¿ya? Que es la unidad de medida de la resistencia. Hay dos símbolos en amarillo arriba de la resistencia, de que generalmente la gran mayoría de los multímetros digitales tiene esas mismas funciones, ¿ya? Que tiene, no sé si se ve bien ahí, tiene dos símbolos sobre la ómega. Uno es como un símbolo de sonido que habla de la medición de continuidad, y lo otro es un símbolo de un diodo. Entonces, en esa misma posición del selector, el multímetro cumple 3 funciones distintas. ¿Ya? Una es medición de resistencia, otra es medición de continuidad, que es ese que tiene el sonido, ese símbolo ahí como de sonido, y la tercera función que tiene es para probar diodos. ¿Ya? Ahí les puedo explicar cómo se hace la medición de los diodos, es interesante. Y cómo hago el cambio, lo hago aquí con ese botón, por eso están de amarillo las dos funciones, porque con este botón amarillo se cambia. Aquí estoy en la medición de resistencia. Ya lo sé porque hay un símbolo
Está la ómega ahí arriba, en la pantalla. Se refleja la luz ahí. Dice mega ohm, una M y una ómega. Si aprieto una vez el botón amarillo, me aparece el símbolo de continuidad en la parte superior izquierda, ya que me está indicando que voy a medir continuidad. Y si lo aprieto una vez más, me aparece el símbolo de diodo en la parte superior derecha. Y ahí yo sé que estoy en la función para medir diodos. En la parte de continuidad, ya que es esa, ahí ustedes pueden buscar las bobinas cuando empiezan a medir, y cuando encuentren la bobina, entonces esto va a sonar, ya va a quedar sonando. Y vamos a encontrar ahí el asunto. No sé si me escuchan. Dos, tres, no sé si me escuchan bien o no, que se pegó ahí la Sí, pantalla, profe. parece. Sí, profe, se Ya, escucha. Se ve un poco borroso nomás. ya la Está bien, imagen la ven. pero se ve pegada la pantalla, profe. Ya, eso es lo que les iba a preguntar. No sé si la pantalla se está moviendo ahora o se quedó pegada. ¿No puedo poner la pantalla completa? Pero, ¿qué es lo que están viendo ahora en la pantalla? La hoja con el multímetro. Ah, ya, ya. Ahora se ve la hoja nomás. Ya, están viendo la hoja con los Sí, con las tres con bobinas. las tres bobinas. Ah, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya que se pegó el computador, por eso no tengo aquí pero nos quedamos adentro nosotros, aunque se haya pegado aunque se haya pegado el equipo. Ya puede que afecte sí en la grabación después. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ya, la idea entonces es poder revisar, lo que la pantalla, ¿la ven en pantalla completa o no? La, las tres bobinas que estoy mostrando ahí. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a terminar con esto. Tengo la fuente de 220, tres bobinas, una de 220 y otras dos de 60, y la carga de 120. Claramente tengo que conectar las dos bobinas de 60 para hacer los 120 volts que necesita la carga. La conexión del primario es simple, ya la conexión del primario es, ahí no me hago ningún problema porque es una sola bobina y ya la tengo conectada, ya ahí no hay drama. El drama lo tengo ahora para conectar en serie estas otras dos. Ya, no sé si esto fuera una prueba, un test, ¿cómo conectarían ustedes esas dos bobinas en serie? ¿Cómo harían la conexión de esas dos bobinas en serie? Aquí es donde viene el El- problema. el- Con la ya, salida de una bobina, con la entrada de la otra bobina. eso Perf- mismo. Perfecto, ¿cierto? El problema es que no sabemos cuál es la entrada y la salida de ninguna de las dos. ¿Ya? Ese es el drama, porque no tenemos los puntos de polaridad. O sea, nosotros podríamos asumir que esta es la entrada a la salida y la entrada a la salida. Y en ese caso conectaríamos, ¿no es cierto?, la salida de una con la entrada de la otra y conectamos en serie. Pero no sabemos la polaridad, no está identificada, no está marcada, entonces no estamos seguros de cuál es la entrada y la salida de la otra. ¿Ya? No sabemos cuáles son los puntos positivos de las bobinas. Aquí es lo mismo que les dije la otra vez de la conexión de las pilas. Es como si tuvieran dos pilas
las quieren conectar en serie, pero no saben cuál es el positivo y el negativo de las pilas. ¿Ya? Y si no saben cuál es el positivo y el negativo, no pueden conectarlas simplemente, ya podrían empezar a probar, así como ensayo y error, pero no tendrían la certeza de buenas a primeras de cómo hacer la conexión. ¿Ya? Entonces yo requiero conocer la polaridad, ya necesito saber la polaridad de las bobinas para poder conectarlas. Supongamos, por ejemplo, que la polaridad de las bobinas, hago la medición de polaridad, ¿ya? Y me entrega eso, el resultado. Y me dicen ya, esa es la polaridad de esas tres bobinas. Ahí están los puntos de polaridad. Entonces, ahí, en ese caso, ¿cómo hago la conexión en serie? ¿Cómo harían ustedes la conexión en serie? ¿Qué puntos van a conectar? Porque ahora este se llamaría X1, X2, X1 y X2, y este se llamaría X1 aquí abajo y X2 aquí arriba. Cuando quieren conectar ustedes en paralelo, conectan X1 con X1 y X2 con X2, como lo hicimos en el problema anterior. Ya se recuerden este que vimos aquí. Aquí conectamos X1 con X1 y X2 con X2 porque estábamos conectando en paralelo. ¿Ya? Y en paralelo se mantiene el voltaje, o sea, ambos transformadores aquí en el secundario eran de 220. Si yo conecto en paralelo, mantengo los 220 hacia la carga. Pero en este caso, yo no quiero conectar en paralelo porque yo no quiero mantener el voltaje. Si yo conecto X1 con X1 y X2 con X2 y salgo a la carga, le voy a entregar a la carga 60 volts y la carga necesita 120. Entonces lo que yo necesito es conectar en serie estas dos bobinas para sumar los voltajes. Ya, si yo conecto en serie, sumo los voltajes. Si conecto en paralelo, mantengo los voltajes, pero sumo las potencias. Ya como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, para conectar acá, tengo que decir, como bien ahí me dijo el compañero, tengo que conectar la salida de uno con la entrada del otro. En este caso, tengo que conectar. Esta podría ser la entrada, digámosle, de uno. Esta sería la entrada del segundo. ¿Ya? Es como si estuviera las bobinas dadas vueltas. Entonces, para conectar la entrada de uno con la salida del otro, las conecto ahí. Y por estos otros dos, que aquí tengo el positivo y el negativo, salgo hacia la carga. Ahí entonces estoy haciendo una conexión en serie de ese equipo. ¿Ya? Es como si estuviera conectando dos pilas, ¿ya? Que en donde está el punto es donde está el positivo de la pila. Entonces conecto el positivo con el negativo de la otra y salgo por positivo y por negativo hacia la fuente. Ahí estoy sumando las dos, el voltaje de las dos bobinas y estoy llegando a mi carga. Entonces ahí tenemos, digamos, la solución de ese problema. Les voy a dejar en aula una guía de ejercicios con varios ejercicios de este tipo para que vayan soltando la mano, ya vayan viendo en distintos casos cómo hacer la conexión, ya sea en serie o en paralelo,
de bobinas de un mismo transformador, ¿ya? O haciendo la conexión de dos transformadores ya en paralelo. Lo que sí tienen que tener claro es que necesitan saber la polaridad. Ya si no está marcada la polaridad por medio de los puntos o por medio de la indicación de qué borne es X1 y qué borne es X2, entonces no pueden hacer la conexión. Ya eso es algo que deben tener claro. ¿Ya? En el caso de conectar mal, por ejemplo, estas dos bobinas en serie, si las hubiera conectado al revés, se restarían los voltajes en vez de sumarse y tendría 0 volt en la carga. Ya no tendría ningún voltaje en la carga y estaría haciendo un cortocircuito en las bobinas del transformador. Y eso es, va a haber una corriente alta entre las bobinas del transformador y eso podría llegar a afectarlo ahí negativamente. Ya empezarían en el laboratorio a sentir ese típico olor a quemado, a hilación quemada que hay cuando se quema algún artefacto eléctrico. Es un olor a barniz quemado, que es el barniz que se le pone a los equipos eléctricos para la hilación. Entonces, hasta ahí, no sé si hay dudas, preguntas con respecto a lo que... Profe, ¿y la conexión a la bobina de 220? La conexión a la bobina 220 no hay problema con eso, porque es una sola bobina. ¿Ya? Así que, aunque hubiéramos conectado aquí al revés, ya no hay drama. El problema de la polaridad entra cuando vamos a conectar entre dos bobinas. ¿Ya? Ahí es donde tenemos que considerar muy bien cuál es nuestra polaridad. ¿Ya? En este caso, fuente a Ya no, bobina. sí. Pensé que se conectaba esa bobina a la bobina de 60, pero después me acordé que No, estábamos... no, por ningún motivo. Ahí sí que la embarramos. Sí, Ya, es solo, después me acordé que estábamos simulando el transformador. sí, o sea, estas dos, si queremos visualizarla así como hemos venido dibujándolas, estas tres bobinas están en esta condición. Hay un núcleo, hay una bobina, que es la bobina 220, que está pensada para ser el primario. Esa es la bobina de alta. Y tenemos dos bobinas de baja. Ya, dos bobinas de baja tensión. Una la podríamos dibujar acá. Esa sería una bobina de 60. Y acá tendríamos otra bobina de 60. Esta sería la entrada de los 220. Una cosa así sería. Entonces, por eso conectamos nosotros la fuente a la bobina de 220 y conectamos las otras dos bobinas entre sí, entre ellas, para sumar los voltajes de estas dos y salir a la carga con 120 volts. No sé si ahí se aclara un poco más. Sí, sí, Ya, profe. sí, Me ahí había ya confundido. no puedo conectar la bobina 220 con la de 60. Ahí se pierde el transformador. Ya, eso entonces, no sé si hay más preguntas, dudas, consultas sobre esto. No, profe, al menos yo no. Si no hay nada más, vamos a dejar hasta aquí. Ya no quiero avanzar más porque se me pegó el computador
de donde estoy, de donde tengo, digamos, de donde estoy grabando. Ya, esto que le estoy mostrando aquí es la cámara del celular, que yo me invito a mí mismo a la reunión porque la cámara del celular es mejor que la del computador. Entonces no sé si desde el momento en que se pegó va a seguir adelante la grabación. Ya puede que se haya cortado. Entonces lo que sigamos diciendo adelante no va a quedar registrado. Entonces que por eso dejamos hasta acá. Ya nos vemos entonces la próxima clase. Estudien los videos anteriores y cualquier pregunta ahí me la mandan por correo nomás y vamos resolviendo, vamos resolviendo las preguntas antes de que nos acerquemos mucho a la fecha de la evaluación. ¿Estamos, muchachos? Chao, Ya, profesor. profe. ¿Estamos? ¿Nos vemos? Nos vemos Muy bien, cuídense. igual.